Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy, nos sumergimos en el pensamiento de Marco Aurelio de Negri, un intelectual peruano, realmente multifacético, ¿no? Pensador, filólogo, ensayista, que dejó una marca imborrable en la cultura de su país. Falleció en 2018, pero sus ideas, agudas y a menudo provocadoras, siguen aquí, invitándonos a mirar más allá. Vamos a analizar dos textos que me parecieron fascinantes, extraídos de su libro Poliantea. Estos textos los encontramos además recopilados originalmente en un artículo del blog de literatura Mar de Fondo, un buen punto de partida. Los temas: la sexualidad humana pero vista desde una perspectiva muy inesperada, diría yo, y el concepto de la máscara en nuestras vidas. Así que preparémonos para desempacar algunas ideas que desafían lo convencional. Exacto. De Negri tenía una habilidad única, ¿verdad?, para abordar temas aparentemente comunes con una profundidad que abarcaba historia, filosofía, sociología, todo. Su estilo es muy directo, claro, y siempre educativo. Busca sustentar sus ideas con ejemplos sólidos. Nuestra misión hoy es extraer las claves de estos dos ensayos y entender por qué siguen siendo relevantes. Perfecto. Comencemos entonces con el primero, el de la sexualidad. De Negri parte de una pregunta interesante sobre las capacidades sexuales masculinas. La pregunta era si todas son igualmente naturales. Se refería a la capacidad erectiva, la durativa y la repetitiva. Una pregunta que le hicieron, creo. Ajá. Y aquí es donde De Negri introduce una distinción crucial. Él argumenta que lo único previsto por la naturaleza o la filogenia o el creador, como dice él, para incluir a los creyentes, es la capacidad erectiva. ¿Por qué? Pues porque es la estrictamente necesaria para la reproducción. Sería como el software básico de nuestra especie, según él. Entiendo. O sea, la erección como base biológica para que la especie continúe. Pero, entonces, ¿qué pasa con la duración o la repetición? Aquí De Negri introduce ese concepto tan suyo, artificialeza, ¿no? Con mayúscula y todo. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, con artificialeza, De Negri se refiere a todo aquello que en la sexualidad humana va más allá de la simple función reproductiva. O sea, entra en el terreno del erotismo. Él sostiene que el erotismo no es natural en el mismo sentido que la erección para procrear. Es más bien una construcción cultural, algo añadido, sofisticado. El sexo erótico, según su planteamiento, no busca la reproducción, sino el placer por el placer mismo. Lo llama goce per se. ¿El goce per se? E incluso lo conecta con la teología, ¿no? Lo llama lujuria en esos términos. Es una idea potente. Menciona cómo la Iglesia Católica ve la masturbación, por ejemplo, como una ofensa justo por eso, por buscar el placer separado de la procreación. Es una distinción fuerte, ¿sí? Separar tan tajantemente lo reproductivo natural de lo erótico cultural o artificial. Pero, a ver, entonces el deseo de placer prolongado o repetido no tendría ninguna base biológica según él. ¿Sería puramente cultural? Es una buena pregunta. A ver, De Negri no niega necesariamente la base biológica del placer en sí, pero sí enfatiza que la forma, la valoración y la técnica del erotismo son culturales. Por eso recurre a la etimología, que tanto le gustaba. Define el erotismo como un artefacto, del latín arte factus, o sea, hecho con arte, con habilidad. Implica aprendizaje, conocimiento, técnica. No es un simple instinto. Y las capacidades durativa y repetitiva estarían al servicio de este erotismo culturalmente construido. Por eso su valor varía tanto entre culturas. Y ahí entran los ejemplos culturales que da, que son fascinantes, la verdad. Menciona el caso de Bahía Oriental, en Melanesia. Allí lo que se valora culturalmente es la rapidez. El ideal es acabar en menos de medio minuto. ¡Imagínate! Lo que aquí consideraríamos eyaculación precoz, un problema, allí es la norma deseada. Demorar sería lo raro, lo ineficiente. Exacto. Y en contraste total pone el ejemplo de la Polinesia. Allí no importa tanto la duración ni la rapidez, sino la capacidad repetitiva, el número de veces. Eso es lo que se valora como destreza erótica. Estos ejemplos tan distintos le sirven perfecto para ilustrar su punto.
lo que consideramos normal o deseable en el sexo, es en gran medida una convención cultural, no una ley natural universal. Y para rematar, trae ejemplos del mundo animal que son, bueno, sorprendentes. No habla de erotismo animal como tal, sino de eroticadas, dice él. Sí, eroticadas, comportamientos que parecen ir más allá de la simple reproducción. Menciona al pato, por ejemplo, que hace de todo, Sí. al cuervo con supuestamente 14 orgasmos seguidos, y los sapos y ranas que copulan durante semanas. Increíble. Cita a Spallanzani, el biólogo del siglo XVIII, que no podía separar a las ranas ni mutilándolas. ¡Qué tenacidad! Sí, y la polilla Hephaestia que copula toda su vida adulta. Claro. Estos ejemplos, aunque extremos, le sirven a De Negri para subrayar su punto central. La sexualidad humana, en su dimensión erótica, la artificialidad, se ha desvinculado enormemente de la simple función reproductiva que vemos, de forma más directa, en otros animales. Se ha vuelto un constructo cultural complejísimo, muy interesante. Nos deja pensando mucho sobre qué es realmente natural en nosotros. Bueno, pasemos al segundo tema, la máscara. De Negri empieza definiéndola como, bueno, lo básico, una figura que cubre el rostro. ¿Para qué? ¿Para ocultar la identidad, asumir otra o para rituales, actuaciones? Le asocia ideas como disfraz, ocultación, encubrimiento. Hasta ahí parece sencillo. Sí, parte de lo obvio, pero enseguida profundiza. Y de nuevo usa su herramienta favorita, la etimología, el origen de las palabras. Señala algo clave. La palabra latina persona, de donde viene persona y personalidad, originalmente significaba máscara. La máscara del actor de teatro antiguo. Ahí está el giro. Fíjate qué interesante. Si etimológicamente persona es máscara, entonces nuestra personalidad, eso que creemos que nos define, es en esencia un enmascaramiento. Exacto. Esa es la implicación radical. Si la personalidad es una máscara, la vida social se convierte en una mascarada, una representación. Y De Negri lo explora en dos sentidos. Uno amplio, lato sensu, la vida como el gran teatro del mundo, donde todos actuamos. Y otro más estricto, stricto sensu, la vida como una farsa, una hipocresía. Y para ilustrar esa idea de farsa, cita a Pío Baroja, ¿no? Que decía que solo había farsas y farsantes. Y la frase tremenda de Mark Twain, esa de querer ahorcar a toda la humanidad y poner término a la farsa. Visiones bastante oscuras. Muy oscuras, sí. Y lo paradójico es eso, que lo que sentimos más nuestro, nuestra personalidad, resulta ser, desde esta óptica, una máscara. Somos actores en la tragicomedia humana, como decía Ramón y Cajal. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay detrás de la máscara? ¿Hay un yo verdadero? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Normalmente pensamos que sí, que al quitarnos la máscara aparece nuestro yo auténtico. Pero De Negri advierte algo. Dice que quitarse la máscara no siempre es bueno. Justo. Ahí está lo provocador. Sugiere que a veces la máscara, la actuación bien hecha, es lo más valioso de una persona. Que si la quitas, quizás solo encuentres una patente ordinariez o una profundidad anímica, como la de un charco. Durísimo. Sí. Es una visión cínica, pero que da que pensar sobre nuestra idealización de la autenticidad, ¿no? Quizá la máscara sea también una forma de civilidad. ¿Podría ser? Una construcción social necesaria. Y además de la representación, De Negri destaca otra función de la máscara, la protectora. Históricamente, protegía del mal de ojo. Hoy, dice él, nuestra personalidad máscara nos protege de los demás. Ajá. Y cita la famosa frase de Sartre, el infierno son los otros. Pero la interpreta de una forma específica. Se refiere a la mirada ajena. Esa mirada que invade, que juzga, que nos incomoda. La máscara nos resguarda de eso. Claro, tiene sentido. Como un escudo social necesario. Y De Negri conecta esto con la neurosis. Sí, dice que todos, neuróticos o no, tenemos una vocación significante. Necesitamos un teatro y un público para nuestra actuación vital. Pero los neuróticos la sienten mucho más vivamente. Un neurótico sin público se frustra, siente que le falta algo esencial.
Para ilustrarlo, cuenta esa anécdota, creo que referida por Gustavo Gutiérrez, la del niño que se cae del árbol. Ah, sí, buenísimo ejemplo. Llega a casa maltrecho, la madre pregunta si lloró, él dice que no. ¿Por qué? Porque no había nadie. Exacto. El llanto como espectáculo necesita público. Si no hay nadie, ¿para qué la función? Y así concluye De Negri, el neurótico se aferra a su local, su casa, y a su público, su familia. Porque renunciar a la golosina del show, dice él, le es casi imposible. No se va a ir de su escenario. Una visión psicológica que, unida a lo de la máscara, pinta un cuadro complejo de nuestras interacciones y de quiénes somos. Sin duda. Entonces, después de este recorrido por De Negri, por la sexualidad como cultura y la personalidad como máscara, ¿con qué nos quedamos? Creo que lo más notable es esa lucidez suya para tomar temas tan humanos y desmenuzarlos desde tantos ángulos, ¿no? Etimología, cultura, psicología. Como decía el artículo del blog Mar de Fondo, donde encontramos estos textos, nos deja pensando en la profundidad de las cosas, nos invita a leer y pensar más allá. Totalmente de acuerdo. Y si buscamos un hilo conductor entre ambos textos, yo creo que es esa tensión constante, ¿no? Entre lo que creemos natural o auténtico y lo que resulta ser cultural, construido, representado. En la sexualidad cuestiona el instinto puro y habla de artificialeza. En la identidad cuestiona el yo puro detrás de la persona máscara. En ambos casos nos obliga a ver el peso enorme de la cultura y la representación en lo que somos. Quizás más de lo que nos gusta admitir. Siempre nos deja con esa inquietud, ¿verdad? Recordamos que estos análisis de Marco Aurelio de Negri vienen de su libro Poliantea, y que, como mencionamos, fueron destacados en un artículo muy interesante del blog de literatura Mar de Fondo. Quienes quieran leer los textos originales pueden buscar ese artículo en el blog. Y claro, explorar la obra de Negri en general siempre vale la pena. Sus libros, sus programas, son un estímulo constante al pensamiento crítico. Así es. Y para quienes disfrutan de estas exploraciones literarias, pues, les invitamos a buscar más contenido similar. Por ejemplo, pueden suscribirse al canal de YouTube de Mar de Fondo, que seguramente tendrá más material de este estilo. Y bueno, para cerrar, una reflexión final, una pregunta que nos queda picando. Si aceptamos esta idea de la personalidad como máscara y la vida como representación, ¿hasta qué punto elegimos nuestras máscaras? ¿Cuánto es elección consciente y cuánto es imposición social, cultural? ¿Dónde termina la adaptación necesaria y dónde empieza esa farsa que tanto molestaba a Baroja o a Twain? Ahí queda la pregunta. Una pregunta para seguir pensando, sin duda. Nos encontramos en la próxima.